Buenas, buenas y santas, salamu aleikum, como siempre desde la biblioteca de Casa Estudio Neobaladi, acá empezando un nuevo espacio Neobaladi, en este caso 11, con este filtro divertido. Yo me divierto con estas cosas porque si no, no sé, está bueno. Bueno, hoy quiero hablarles, bueno, para los que están llegando por primera vez y las que están llegando por primera vez, este es un espacio espontáneo, donde yo solamente elijo algún asunto del cual hablar y que tenga que ver, por supuesto, con mi trabajo en danzas orientales femeninas y con el trabajo que hacemos acá en Casa Estudio Neobaladi. Bueno, entonces dentro de ese rango, que no es tan grande tampoco, elijo un tema y vamos a hablar. Hoy vamos a hablar, les voy a hablar de improvisación y coreografía. Este ruborcito me queda como un poco alto, cerca de los ojos. ¿Será que me tengo que sentar más alta? Voy a probar. Entonces, improvisación y coreografía. Nuestro concepto de coreografía, me pongo seria, nuestro concepto de coreografía hoy en día es una secuencia de movimientos sobre una música, y el concepto de música puede variar mucho, que se puede repetir de manera igual todas las veces que querramos. Una secuencia de movimientos sobre una música que, además de poder repetirse, es prepautada, es ensayada hasta llegar a un punto de excelencia, y que cualquier persona que se aprende esa secuencia también la puede reproducir. Una coreografía, muy a pesar, me voy a acomodar el asiento, muy a pesar de varios profesionales de nuestra área, danzas árabes y orientales, que tiene autoría. ¿Qué quiero decir con autoría? Si yo hago una coreografía o mi vecina hace una coreografía, es su autoría, es su propiedad intelectual, ¿no? Hay leyes para eso. Digo muy a pesar porque hay mucha gente que dentro de nuestro medio, un poco por desconocimiento, un poco por a veces con mala fe, también hay que decirlo, y un poco por admiración, súper admiración con algún profesional, reproduce una coreografía aprendida en un seminario o en una clase, o mismo por algún canal de streaming o algún canal virtual, la reproduce como si fuera propia, sin saber que esa persona tiene que recibir dinero, sus beneficios, a menos que abdique de ellos, a menos que renuncie a ellos, tiene que recibir por su propiedad intelectual. Como cuando un músico compone una canción y yo la toco o la canto en algún lugar, cobro una entrada, ese músico recibe su parte por haber escrito y compuesto esa canción. Con las coreografías es exactamente lo mismo. No se aplica mucho en nuestro medio, ya lo sé. ¿Debería aplicarse? Sí, ya lo sabemos. Entonces, o por lo menos darle el crédito, porque si, por ejemplo, me ha pasado, esto es experiencia propia, de tomar clases con alguien que me dice, voy a enseñarte una coreografía y quiero que la bailes todas las veces que quieras, siempre diciendo que es mi nombre. Por supuesto. Entonces me pasó con Shokri Mohammed, me pasó con Narges Montaser, que ellos, de motus propio, me enseñaron coreografías de ellos y me dieron el permiso y también la misión de bailar esas coreografías, siempre diciendo que eran coreografías de ellos, que yo estaba bailando algo que ellos habían desarrollado, creado, inventado. Y ahí todo bien, eso puede pasar, de hecho pasa mucho. Pero también pasa lo otro, que hay gente de nuestro medio y de otros también que copian sin decir de quién es la coreografía. Y eso está mal. ¿Polémico? No, es la ley. Está mal. Bueno, dicho esto, este descargo, les cuento que
la existencia de coreografías en las danzas que nosotros llamamos orientales es un fenómeno muy nuevo, muy nuevo. Ya en otros videos de estos hablé un poquito así como por encima de esto, pero me gustaría hablar un poco más profundamente. Es un concepto nuevo, es un concepto de hecho importado. Es algo que, si bien hoy en día se usa mucho, principalmente en espacios más internacionales, ya sea para público internacional o para público de los propios países de origen, pero en ámbitos más internacionales, ¿no? Originalmente, la danza persa, las danzas egipcias, las danzas del norte de África, son danzas que se bailan en espacios que no son teatros, son espacios o de las casas de las personas o espacios al aire libre, ferias, festivales, fiestas de la comunidad. Entonces no está el espacio, vamos a decirlo entre comillas, para la danza, el espacio escénico, organizado de la misma manera que un teatro. Primero, la cercanía de las bailarinas o bailarines con el público es muy cercana, no hay una distancia, no está el concepto de cuarta pared del teatro, ¿sí? Ni del rompimiento de esa cuarta pared, que también es algo bastante más moderno que la existencia de los teatros y del espacio teatral. Entonces, cuando estos conceptos entran, finales del siglo XVIII, principio del siglo XX, entran a los países del norte de África, de la península arábica y de Asia, entra este concepto de el espacio teatral, la sala teatral, el público está acá, los artistas están allá, y hay una distancia espacial, energética entre ellos y de actividad entre ellos, entonces aparecen las coreografías, como dijimos que sería una secuencia de movimientos sobre una música con una calidad corporal, con una intención emocional o de despertar alguna emoción. Antes lo que había era improvisación. Muchas de las coreografías en las danzas folclóricas, no tradicionales, entendiendo lo folclórico en este contexto como algo tradicional, estilizado para el escenario, muchas de esas coreografías son desarrolladas por los propios egipcios, turcos, libaneses, lo que fuere, con conceptos occidentales, con ojos, mirando coreografías de compañías o de solistas occidentales. Esto es algo moderno para un público occidental o en espacios occidentalizados, ¿sí? Pero no es algo tradicional. Eso es muy importante saberlo, porque ya empezamos a ubicarnos en, si voy a hacer una danza tradicional, la coreografía está de más, ¿sí? La coreografía en ese sentido en que la estamos hablando, de una secuencia que se puede repetir siempre igual, o 90% igual, ¿tá? Ahora uno dice, acá en Argentina, porque también me escucha gente de otros países y por eso aclaro, acá en Argentina tenemos un concepto de la palabra improvisación como si fuera alguien que no sabe hacer lo que está haciendo. Ay, cuando es una cosa popular, decimos es una improvisada o es un improvisado. ¿Qué quiere decir? Que no sabe hacer algo que está haciendo, que no tiene una preparación previa. En el caso de las danzas orientales, nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque una persona que improvisa sobre la danza oriental, sobre la danza de las mujeres de Túnez, sobre la danza de la jihad, es una persona que sabe muchísimo de eso. Voy a hacer un paralelo con los músicos de jazz. Dentro del jazz, una de las formas es la improvisación pautada. Ellos tienen una pauta sobre la cual improvisar. En el caso de las danzas de las mujeres orientales es lo mismo. Tenemos un montón de pautas, no una, un montón de pautas. Si bien
para improvisar hace falta mucha libertad, hay un nivel que es de libertad, hay otro nivel que es la base del asunto, donde necesitamos tener un amplísimo, vastísimo conocimiento de la música sobre la cual estamos bailando, de los movimientos sobre los cuales estamos improvisando, de la cualidad, de las calidades corporales que manejamos en este estilo de danza, en este lenguaje de danza, del contexto que implica esta danza, de los gestos que podemos manejar dentro de esta danza. Entonces, fíjense que si tomamos la forma argentina de pensar la improvisación, que es una persona que no sabe hacer X cosa y se aventura a hacer eso, esta no es un concepto, ¿no? No es un concepto. Entonces, aplicable a esta situación. Para bailar una danza, el Raksharki, para improvisar sobre el Raksharki, tenemos que tener un amplio conocimiento sobre el Raksharki. Estoy hablando siempre a nivel profesional. Voy a aclarar esto. Una persona que entra a estudiar cualquiera de estas danzas, al poco tiempo puede improvisar. No a nivel profesional, sí a nivel amateur, por supuesto. Pero si yo quiero trabajar la improvisación a nivel profesional, tengo que tener un amplio conocimiento y mucho entrenamiento en improvisar. Mucho entrenamiento en improvisar, porque les habrá pasado, cuando estamos aprendiendo una danza nueva, cuando empezamos a improvisar, siempre nos salen los mismos movimientos, siempre las mismas combinaciones de movimientos, siempre las mismas secuencias de movimientos, ¿no? Pero con el hacer, con el entrenar la improvisación sobre ese estilo de música, sobre ese estilo de danza, nos vamos entrenando, poniendo cancheras, voy a decir, sobre improvisar en ese estilo. Entonces, por un lado está la coreografía en la danza oriental, en las danzas orientales, que es algo muy nuevo, teniendo en cuenta la historia de estas danzas, y es algo importado de Europa, importado de América del Norte, y de América del Sur también, pero de eso voy a hablar en otro vídeo. Y es un concepto muy actual y importado. Y por otro lado tenemos la tradición, que es improvisar sobre un lenguaje mega ultra super conocido, y un gran conocimiento de la música y de los códigos de la música, porque no es lo mismo cuando suena una percusión que otra percusión, no es lo mismo que suene una percusión o que suene un instrumento melódico, no es lo mismo que suene un instrumento melódico a otro instrumento melódico, no se baila igual un kanun que un nai, una kemanja que un setar, ¿sí? Se bailan diferente, porque cada instrumento corresponde a un estilo musical, y dentro del mismo estilo musical no es lo mismo un instrumento de cuerdas pulsadas que un instrumento de cuerdas rasgadas que un instrumento de viento. Se interpreta diferente. Entonces, sabiendo esos códigos musicales, sabiendo los códigos de movimiento, los códigos de calidades de movimiento, el contexto cultural, el contexto donde se desarrolla esa danza, podemos improvisar con propiedad. Y además, todo esto unido al entrenamiento en improvisar. Claro, dentro, algunas de ustedes que son de la danza contemporánea, además de la danza oriental, pueden decirme, pero el Contact Improvisation habla de eso. Sí, pero el Contact Improvisation está inspirado ¿dónde? En cosas orientales, no orientales islámicas, sino en orientales más orientales, asiáticas. Pero el concepto de improvisación sobre algo conocido, o sea, una persona que nunca estudió Contact, puede improvisar Contact, puede un poquito, así,
pero sí pero antes tiene que entender el concepto básico de la situación, ¿no? Se entrena, ¿no? Y acá me van a dar la razón. Se entrena, improvisar se entrena. Es un entrenamiento diferente al entrenamiento de repetición de la coreografía. Son dos cosas diferentes y que pueden convivir en la misma danza y en la misma persona. Una persona puede desarrollar coreografías y además ser una súper buena improvisadora, ¿sí? Puede ser una muy buena intérprete coreográfica y una muy buena improvisadora. ¿Por qué no? El tema es cuando nos quedamos solo en la coreografía como única posibilidad, que es lo que más abunda en nuestro medio. Las invito y los invito a que investiguen, averigüen y se entrenen en la improvisación, que es la forma más antigua y quizás más auténtica de bailar y de interpretar las danzas orientales. Dicho esto, nos vemos la semana que viene, inshallah.